están? Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el sistema de modulación de señales y la digitalización de señales analógicas. Bueno, me presento. Mi nombre es Diana Rodríguez y soy estudiante de Ingeniería Industrial de séptimo semestre de la Universidad Privada Domingo Savio, subsede La Paz. Bueno, continuando con el tema. Primero debemos de saber qué es modulación. Se denomina modulación al proceso de colocar la información contenida en una señal, generalmente de baja frecuencia, sobre una señal de alta frecuencia. Debido a este proceso, las señales de alta frecuencia son denominadas portadoras, y esta va a sufrir la modificación de alguno de sus parámetros, siendo dicha modificación proporcional a la amplitud de la señal de baja frecuencia, que estas son denominadas moduladoras. Como pueden observar en la pantalla tenemos un JIT. En el JIT se observa en la parte superior las ondas de alta frecuencia, que son las portadoras, y las dos de abajo, que son las de amplitud y frecuencias, que son las moduladoras. Ahora debemos de saber qué es un modulador. Un modulador es un dispositivo o circuito que realiza la modulación, y un demodulador es un circuito que realiza la demodulación. Ambas son utilizadas en la comunicación bidireccional. Puede utilizarse o puede realizar ambas operaciones. Bueno, también debemos de saber por qué se modula una señal. Se modula una señal ya que esta nos va a servir para controlar dicha señal y así facilitar la propagación de la señal de información, ya sea por cable o por aire. También nos sirve para ordenar el espacio radioeléctrico, para distribuir canales a cada tipo de información distinta. También se modula una señal para disminuir las dimensiones de las antenas, optimizar el ancho de la banda de cada canal, evitando la interferencia entre canales. También estas sirven para proteger la información de las degradaciones por ruido y definir la calidad de la información transmitida. Bueno, también debemos de saber cómo se modula una señal. Para modular una señal se utilizan dispositivos electrónicos semiconductores con características no lineales. Por ejemplo, están los diodos, transistores y bulbos. También están las resistencias, inductores, capacitores y también combinaciones entre ellos. Bueno, hablando sobre la señal resultante. La señal resultante de este proceso se la denomina una señal modulada, y la misma es la señal que se transmite. Como ya lo dije anteriormente, la modulación es la que nos permite aprovechar mejor el canal de comunicación, ya que esta posibilita transmitir más información en forma simultánea por un mismo canal y a proteger la información de posibles interferencias y ruidos. Bueno, también debemos de saber por qué es necesario modular la señal, y estas son algunas de las diferentes razones. Si bien a todos los usuarios transmite a la frecuencia de la señal original o moduladora, no será posible reconocer la información inteligente contenida en dicha señal, debido a la interferencia entre las señales transmitidas por diferentes usuarios. También otra de las razones es que a alta frecuencia se tiene mayor eficiencia en la transmisión, de acuerdo con el medio que se emplea. También otra de las razones es que también se aprovecha mejor el espectro electromagnético, ya que esta permite la multiplexación por frecuencia. Y bueno, en otros casos es que también, en el caso de la transmisión inalámbrica, las antenas tienen medidas más razonables. Bueno, ahora vamos a ver qué son las modulaciones digitales, cómo funcionan y por qué son importantes. Las modulaciones digitales son un tipo de modulación en la que la información digital se transmite mediante la modificación de uno o varios parámetros de una señal portadora analógica. La información digital se representa en forma de señales binarias, que son pulsos de voltajes o corrientes que tienen dos valores posibles, alto o bajo. Las modulaciones digitales se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, como ser la transmisión de datos por cable, por radio, fibra óptica y satélite. También se utilizan en sistemas de control en las que es necesario transmitir señales digitales de forma fiable. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las características de las modulaciones digitales. Las modulaciones digitales tienen una serie de características que la distinguen de las modulaciones analógicas. Por ejemplo, está la resistencia a la interferencia. Las modulaciones digitales son más resistentes a la interferencia que las modulaciones analógicas.
y esto se debe a que la información digital se representan en forma de pulsos, ya que estas llegan a ser más fáciles de detectar y recuperar que las señales analógicas. Otra de sus características sería la eficiencia en el ancho de la banda. Las modulaciones digitales son más eficientes en el ancho de banda, y esto también se debe a que la información digital se puede transmitir con menos potencia y por lo tanto con menos ancho de banda. Y por último, sería la sencillez de implementación. Las modulaciones digitales son más sencillas de implementar, y esto también se debe a que la información digital se puede representar fácilmente en forma de pulso. Como se puede observar en la imagen, tenemos algunos tipos de encuentros con dispositivos de interferencia. Por ejemplo, está la interferencia electromagnética. Otro podría ser la interferencia de radiofrecuencia. También está la descarga electrotástica. Otro también puede ser los transistores conducidos. Y por último, tal vez en los transistores radiados. Bueno, ahora también vamos a hablar sobre las aplicaciones de las modulaciones digitales. Las modulaciones digitales se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, como por ejemplo está la transmisión de datos por cable. Las modulaciones digitales se utilizan en la transmisión de datos por cable, como ser el USB y el HDMI. También está en la transmisión de datos por radio. Las modulaciones digitales se utilizan en la transmisión de datos por radio, como ser el Wi-Fi, el Bluetooth, 4G y 5G. También se tiene otra aplicación en la transmisión de datos por fibra óptica. Las modulaciones digitales se utilizan en la transmisión de datos por fibra óptica, como el Internet de alta velocidad. También se tiene lo que es el sistema de control. Las modulaciones digitales se utilizan en el sistema de control en lo que es necesario transmitir señales digitales de forma fiable. Bueno, seguimos con el funcionamiento. También se debe hacer mediante la transmisión por el medio de comunicación. La señal modulada se transmite a través de un medio de comunicación que puede ser un cable, un canal inalámbrico o un medio óptico. También puede ser mediante recepción y demodulación. En el extremo receptor, la señal demodulada para extraer la información, la demodulación invierte el proceso de modulación, recuperando los símbolos y posteriormente los bits originales. También se debe realizar mediante la decodificación. Los bits demodulados se codifican para recuperar la información original. Esto implica convertir los símbolos nuevamente en la secuencia de bits original. Y por último, se debe hacer mediante el procesamiento de errores. En el sistema de comunicación digital es común incluir técnicas para corregir o detectar errores. Esto implica agregar bits de redundancia, códigos de corrección de errores que permiten la recuperación de información incluso si se producen errores durante la transmisión. Estos pasos básicos describen el funcionamiento general de las modulaciones digitales. Bueno, seguimos con el funcionamiento. También se debe hacer mediante la transmisión por el medio de comunicación. La señal modulada se transmite a través de un medio de comunicación que puede ser un cable, un canal inalámbrico o un medio óptico. También puede ser mediante recepción y demodulación. En el extremo receptor, la señal demodulada para extraer la información, la demodulación invierte el proceso de modulación, recuperando los símbolos y posteriormente los bits originales. También se debe realizar mediante la decodificación. Los bits demodulados se codifican para recuperar la información original. Esto implica convertir los símbolos nuevamente en la secuencia de bits original. Y por último, se debe hacer mediante el procesamiento de errores. En el sistema de comunicación digital es común incluir técnicas para corregir o detectar errores. Esto implica agregar bits de redundancia, códigos de corrección de errores que permiten la recuperación de información incluso si se producen errores durante la transmisión. Estos pasos básicos describen el funcionamiento general de las modulaciones digitales. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de modulaciones digitales. Existen varios tipos de modulaciones digitales, cada una diseñada para adaptarse a diferentes condiciones de transmisión y requisitos de ancho de banda. Y a continuación les voy a describir algunos de los tipos más comunes. Está, por ejemplo, la modulación de fase, PSK. En PSK la fase de la onda portadora se modifica para representar los bits.
En BPCK se utilizan dos fases para representar, que serían el 0 y 1, mientras que en el QPCK se utilizan cuatro fases. Este tipo de modificación se utiliza en comunicaciones satelitales, en sistemas de posicionamiento global, que sería el GPS, y en algunos de los sistemas de telefonía móvil. El otro tipo de modulación de frecuencia, que sería el FCK, es que aquí se modula la frecuencia de la onda portadora para representar los bits. Puede haber dos o más frecuencias para representar diferentes valores binarios. Este tipo de modificación se utiliza en sistemas de comunicación inalámbrica y en algunos sistemas de comunicación por satélite. Siguiendo con los tipos de modulaciones digitales, se tiene la modulación de amplitud, ASK. En ASK se modula la amplitud de la onda portadora para representar los bits. La presencia o ausencia de la señal en un intervalo de tiempo determinado indica un valor binario. Este tipo de modulación se utiliza en sistemas de comunicación de corto alcance, como sistemas de control remoto y sistemas de identificación por radiofrecuencia. El otro tipo de modulación sería la modulación por desplazamiento de fase cuadratura. En una variante de PSK en la que se transmite 2 bits por símbolo mediante cambios en la fase de la onda portadora. También es utilizado este tipo de modulación en sistemas de comunicación digital por satélite, redes inalámbricas y comunicaciones por fibra óptica. Y por último tenemos la modulación de amplitud en cuadratura, en CAN. En CAN se modula simultáneamente la amplitud y la fase de la onda portadora, que esto nos va a ayudar a permitir a representar múltiples bits por símbolo, ya que cada símbolo puede tener diferentes combinaciones de amplitud y fase. Este tipo de modulación se utiliza en sistemas de comunicación de banda ancha, como ser la televisión por cable y las comunicaciones por cable módem. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de modulaciones digitales. La elección de modulación depende de factores como la tasa de errores permisible, la capacidad del canal y la resistencia al ruido. Cada tipo de modulación tiene sus ventajas y desventajas, y su elección se basa en la aplicación específica y las condiciones del entorno de transmisión. Bueno, con esto me despido. Fue un gusto haberles ayudado en este tipo de investigación, en donde he requerido de varios tipos de fuentes de información para indagar un poco sobre este tema. Nos vemos en un próximo video.